Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro. Súmate a nuestra comunidad, a revivir las reflexiones, las ideas, preguntas y respuestas que cientos de científicos nos han planteado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento, que nació en el año 2011 en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, que preside el senador Guido Girardi y que integran los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de los científicos que han participado en Congreso Futuro, de científicos nacionales, de la Academia Chilena de Ciencias, de las distintas universidades, el mundo político, público, privado y la sociedad civil. Les recuerdo que este programa también lo estamos transmitiendo en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Siempre el compromiso ha sido acercar la ciencia y el conocimiento de manera gratuita a toda la ciudadanía y llegar con ella a todos los rincones de Chile. Por eso queremos que te sumes a través de las plataformas de las distintas municipalidades en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Tenemos un programa especial dedicado a la alimentación, también al entretenimiento y mucho más. Quédate con nosotros, aquí comienza este especial Congreso Futuro. Partimos este especial Congreso Futuro con una chilena que nos visitó en el año 2017. Me refiero a Marisa Viveros. Ella es ingeniera eléctrica de la Universidad de Concepción. Actualmente se dedica a soluciones y estrategias para IBM, telecomunicaciones y media a nivel global, pero en particular se dedica al 5G Mobile Communication y Edge Computing. En su exposición de 2017 nos recomendó un libro, Abundancia, el futuro es mejor de lo que piensas, del innovador Peter Diamandis y Stephen Kotler. Nos señaló que el postulado de este libro apunta a que la tecnología produce abundancia donde hay escasez. Y ella lo afirma así considerando el entretenimiento. Pero ¿a qué se refiere Marisa Viveros y cuál es la vinculación que tiene con la computación cognitiva? Nos quedamos entonces con la exposición ofrecida por Marisa Viveros en el año 2017, la era de la computación cognitiva en comunicaciones y entretenimiento. Aquí está. Buenas tardes. En primer lugar, no puedo dejar de dar las gracias por el honor de estar aquí con todos ustedes y por la invitación a este importante congreso. Quisiera empezar la presentación realmente poniendo un planteamiento que la tecnología realmente crea crecimiento en múltiples dimensiones, crea crecimiento en nuestro conocimiento, en nuestras operaciones, en todo lo que hacemos y la sociedad en general. De manera que, a diferencia de otros expositores en la exposición, voy a tomar algo que todos nosotros vivimos: comunicaciones y entretención. Algo que todos queremos pasar nuestro tiempo de forma más efectiva, la forma más provechosa, usando nuestro tiempo, de manera que comunicaciones y entretención va a ser algo importante, y le mostraré algunos ejemplos de lo que estamos haciendo nuestros investigadores en esa área. Veamos primero, la comunicación ha sido importante para el hombre desde los primeros comienzos, desde la prehistoria, los tiempos de los egipcios con los papiros. Vamos a la imprenta en el 1490 y tanto. Y luego viene la televisión a principios de los 1900, incluyendo radio, periódicos entre medio. Pero comunicación ha sido una de las factores más importantes en la evolución de nuestra sociedad. Ahora, si consideramos el paso siguiente que llevamos ahora, es todo acerca de comunicación digital. Lo que está pasando ahora, somos todos creadores, somos todos participantes de eso, estamos usándolo, pero al mismo tiempo estamos creando. Estamos usando herramientas como YouTube, Facebook, Instagram para poner todo nuestro contenido. Por lo tanto, nos volvemos ahora partícipes de esa creación y de esa comunicación.
Hay un libro que escribió una persona de Silicon Valley que se llama Abundancia. Les recomiendo que lo lean. Él tiene el postulado de que la tecnología realmente produce abundancia donde hay escasez. Y yo sinceramente creo que en cuanto a entretención y entretenimiento, definitivamente esa es la posición. Ahora, me gustaría darles dos ejemplos concretos de cómo se estamos utilizando estas nuevas tecnologías. Hemos hablado muchas veces en esta conferencia acerca de computación cognitiva. ¿Cómo utilizamos esa computación cognitiva now en entretención? Y permítame darle el primer ejemplo, que es en el cine. Hace poco, 20th Century Fox llamó a IBM y le dijo, estoy produciendo una película que es un poco de terror, es ciencia ficción, y usa algunos aspectos de inteligencia artificial. ¿Podríamos ustedes trabajar con ustedes para crear un tráiler de la película que sea hecho con inteligencia artificial? De modo que nuestros científicos hicieron toda la verificación de la película, la analizaron todos el video y crearon segmentos que son los actos de la película. Cuando las personas estaban más contentas, cuando estaban tristes, cuando tenían miedo. Ellos crearon todos esos puntos altos y crearon un tráiler a partir de eso. Ahora el cineasta, eso fue una ayuda al cineasta para que él pudiera construir el tráiler ahora y verificar que efectivamente eso es lo que quería. Pero esa es una forma como estamos utilizando inteligencia artificial en algo muy concreto, en producir now diferente comunicación a todos los usuarios, a todos los audiencia. Ahora, otro ejemplo es creación de música. Quizás algunos de ustedes conoce a Alex the Kid. Él es un productor de música que ha ganado Grammy Awards. Él está trabajando con otros científicos en crear algo que se llama Watson Beat. ¿Cómo funciona esto? Alex the Kid, él provee 20 segundos de lo que él quiere que sea la nueva música. En verdad, esos 20 segundos reflejan su parte espiritual, sentimental, de cómo quiere expresar su música. Watson ahora tiene toda una biblioteca de canciones, que es casi como un DJ artificial, y él crea y le indica a Alex cuál podría ser la canción basada en esa melodía de 20 segundos y cómo esa melodía se mantiene a través de la música. Es muy interesante cómo Watson ahora y esta máquina cognitiva, que no solamente IBM está trabajando en ese tipo de cosas, pero muchas otras empresas, cómo esas máquinas cognitivas ahora ayudan a crear a estos artistas. Escuchemos ahora un pedacito de la música. Sonido. I think Watson Beat is cool because it does implement emotion in its kind of output. And obviously emotion is the most important part of everything I do. So that's always going to be interesting to me. If you just kind of... That sounds like the one. Let's try it. Esperamos que en el futuro muchos artistas ahora estarán inspirados y podrán crear nuevas músicas con este tipo de aplicaciones. Desde mi punto de vista, dará fuerzas disruptivas en este momento en la sociedad que están pasando. Los usuarios, la audiencia, nosotros, realmente tenemos mucho poder. Realmente demandamos lo que queremos. Ya no nos conformamos con lo que nos dan, ¿verdad? Usuarios están siendo más poderosos. La segunda parte es la conectividad. Todos tenemos nuestros celulares, nuestros iPads, otros computadores, donde estamos siempre conectados de manera que tenemos más información y somos más poderosos en esa área. Video, evidentemente, será el futuro de todos nosotros. 80% de las comunicaciones que se realizarán serán vía video. Y las redes sociales.
Chile participa mucho de las redes sociales y ustedes indican qué les gusta, qué no les gusta. Realmente ha sido el usuario de nuevo se convierte en el, como yo digo, la reina o el rey en este nuevo ambiente, de manera que todos tenemos que responder en forma diferente. Otro ejemplo disruptor en el área de comunicación y entretención es la creación de contenido. Antiguamente, los creadores, los autores, los artistas tenían que ir por varios pasos, como se indica en el lado izquierdo, para poder publicar su música. Podrían pasar 3, 4, 6 meses antes que se publicara. Hoy en día pertenecen a un ecosistema. Y ese ecosistema donde todos están conectados, los tiempos son muy rápidos y puede comprar una canción hoy día o un video hoy día y es publicado inmediatamente. De manera que estos cambios también están haciendo a todos nosotros pensar en forma diferente de cómo interactuamos en este ecosistema. De nuevo, poder que tiene el creador, poder que tienen los usuarios para entender o adquirir ese tipo de entretención a medida que vamos pasando. Y obviamente hay aplicaciones que hacen hacer esto mucho más fácil de crear y, por supuesto, de compartir. Ahora, hay 3, yo diría, principios o mecanismos para poder enfrentar estas disrupciones. Una es la interacción. La interacción entre las empresas que producen o los artistas que producen esta creación y los usuarios. Esa interacción la podemos hacer mucho más estrecha, la podemos hacer mucho más natural, podemos en un futuro cercano entender sus expresiones faciales, lo que ellos expresan a través de su cuerpo y no solamente lo que escriben, sino que también lo que están pensando y cómo se sienten, sus sentimientos. De manera que esa interacción va a ser en el futuro mucho más cercana. Descubrir, el segundo principio en este nuevo mundo, descubrir cuando hay tanta información que está almacenada sobre todo nosotros, sobre todo el contenido, descubrir que hay relaciones, que hay hipótesis que se pueden probar, de manera que podemos hacer un mundo mucho mejor con esta. La tercera parte es decidir cómo proveemos recomendaciones más personalizadas, entretención más personalizada, como la televisión en el futuro va a proveer una programación para cada uno de nosotros o quizás para un grupo de nosotros que estamos interesados quizás en ciencia, quizás en música, quizás en historia. Va a producir una programación y estamos trabajando en este momento con empresas en Europa donde estamos realmente llevando a cabo estos prototipos que están entendiendo más al usuario desde el punto de vista físico y proveer ese descubrimiento y esa decisión de darles a ellos lo que desean en vez de tener 200 canales disponibles, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Evidentemente, la computación que existía hasta unos pocos años atrás ya no es suficiente. Necesitamos un computador infatigable que realmente esté analizando, que esté aprendiendo, ¿verdad?, problemáticas nuevas, que está razonando y entendiendo nuevas hipótesis, que está evolucionando en el aprendizaje y a medida que evoluciona y aprende más, aún se puede realimentar más y tomar mejores decisiones más precisas. Y finalmente, la interacción más humana que tenemos cada día más con estos sistemas en los cuales podemos realmente pensar que este computador quizás va a ser un amigo nuestro, ¿verdad? De manera que esa infraestructura cosas que los humanos generalmente no pueden hacer, accesar todos los datos, procesar todo eso, generalmente un humano es incapaz de hacerlo. Sin embargo, nosotros podemos resolver ambigüedades, ¿verdad? Por lo tanto, esa es nuestra propuesta de cómo podemos resolver este tipo de situaciones. Ahora, para terminar, estas cosas no son lejanas. Quizás estamos conversando y mucha gente está pensando, esto es ciencia ficción, quizás pasen 10 años más y quizás... Pero hoy en día estas cosas ya se están dando, ¿ya? Estas soluciones ya están siendo usadas y quizás ustedes mismos ya las están usando. Esa visión de personalización,
de individuos y audiencia ya está ocurriendo. Pero en el futuro lo que esperamos es que haya una microsegmentación de los usuarios de manera de entendernos mucho mejor. Que hablamos también de la capacidad de diálogo y de interacción, que es mucho más humana, para poder tener mejores soluciones y tener nuestro tiempo libre mucho mejor, ¿verdad? Y en tercer lugar, la adaptabilidad. Dado el contexto, depende de dónde esté, depende de cuando haga mucho calor, ¿verdad? Como aquí. Dependiendo del contexto, esas recomendaciones van a ser diferentes. Depende de cómo nos sintamos, tristes, alegres, van a tener esas recomendaciones. Así que tenemos un futuro que realmente va a ser no solamente bonito en el área de medicina, en el área de cybersecurity, como decía, como dio el anuncio, o quizás en construir cosas, ¿no? Pero también va a ser, lo estamos explorando en todo lo que sea comunicaciones y entretención, lo cual, pues que quizás 60 o lo que sea, 40% de nuestro tiempo es usado en esto, por lo tanto debemos tener las soluciones correctas, ¿verdad? Así que quisiera terminar realmente enfatizando lo que ya he nombrado. Cognitividad y entender al usuario está generando una mayor interacción, una mejor comunicación. Y esto genera crecimiento. Quizás nosotros pensaríamos que no, pero generalmente está creciendo crecimiento en todo. Conocimiento, cómo nos comportamos, cómo evolucionamos nuestros trabajos, todo esto está produciendo crecimiento. De manera que un mundo abundante es el que se nos espera, donde vamos a poder tener, donde hay escasez, podremos aplicar tecnología para producir nuevos recursos. Con ese pensamiento los dejo a ustedes. Muchas gracias. We can watch right here. This is great. Muy buenas tardes. Yeah. Ha experimentado grandes cambios durante las últimas décadas. El más relevante que ha tenido lugar recientemente ocurrió precisamente o se inició en Chile en 1981, cuando el sector eléctrico comenzó a tener un mercado mayorista de electricidad y se separaron las actividades de la producción eléctrica de otras. Este cambio regulatorio se ha extendido por todo el mundo y fue aquí, precisamente en Chile, hace unos 30 años, cuando yo empecé a interesarme por el mundo de la regulación y aprendí mucho de los expertos chilenos. Ahora está teniendo lugar otro cambio importante también, que en este momento, en vez de ser un cambio que viene top-down, partiendo del mundo de la gran generación, proviene del bottom-up, proviene desde abajo, desde el mundo de la distribución. Y esto ocurre por la presencia de recursos energéticos distribuidos, tales como están viendo aquí los paneles solares instalados en viviendas o en diferentes edificios, los dispositivos como puede ser los termostatos inteligentes que permiten el adecuar la demanda a las condiciones del mercado eléctrico, las baterías que se pueden colocar en residencias, en diferentes edificios y también en las subestaciones, en diferentes puntos estratégicos de la red. Esto nos obliga a cambiar nuestra forma de ver, nuestra perspectiva del sector eléctrico. Esta es la perspectiva tradicional, en la cual tenemos las grandes centrales de generación, el transporte de electricidad, la red de distribución y unos consumidores que típicamente son pasivos y simplemente consumen electricidad con unos patrones de consumo predecibles. Bien, pues el nuevo paradigma no está claro si predomina más bien lo centralizado o predomina lo distribuido. Yo he tratado de representarlo de esta manera, en la cual pueden ver que hay una zona, un núcleo mallado, que sería la red de transmisión y la red de alta tensión de distribución, y luego una red radial, y nos encontramos con que tenemos consumo y tenemos generación y tenemos diferentes dispositivos distribuidos por todo el sistema.
Este cambio de perspectiva tiene muchas importantes implicaciones regulatorias. Una de ellas es que los consumidores, o antiguamente consumidores, ahora tenemos una capacidad de gestión del suministro eléctrico que nunca habíamos tenido antes. Y podemos, a través de nuestra gestión del consumo eléctrico o de la producción de electricidad, expresar nuestras preferencias. De la misma manera que para alimentarnos no solo buscamos los nutrientes básicos al mínimo coste, sino que tenemos preferencias respecto al tipo de comida que más nos gusta y al tipo de restaurante donde preferimos asistir. Cuando compramos un teléfono no compramos el más barato que existe, sino tal vez el más cool, o buscamos otras características que tienen más que ver con nuestras preferencias, nuestra forma de ser, o cuando compramos un vehículo de la misma manera, pues también podemos hacer lo mismo o podremos hacer lo mismo pronto con nuestra gestión de la energía, concretamente de la electricidad. Ven aquí una casa en la cual hay una Smart Box que recibe información a través del Internet de las cosas, de los diferentes dispositivos que tenemos en la vivienda. Podemos ajustar el nivel de luz en las ventanas, podemos diferir o utilizar en determinados momentos la gestión de la demanda, podemos almacenar la electricidad que estamos produciendo en unos paneles solares en ciertos momentos en que la electricidad es más barata y soltarla, generarla cuando la electricidad es más cara, etc. Bien, para que esto ocurra es necesario que los dispositivos que tenemos, que nosotros nos enteremos de cuáles son las condiciones que tienen lugar en el sistema, porque si no todos estos recursos distribuidos energéticos se desaprovechan. Es decir, ¿de qué nos vale tener un termostato que puede reaccionar a los precios? ¿Y de qué nos sirve tener una batería eléctrica que puede almacenar energía cuando es barata y entregarla cuando es cara, si no sabemos, tenemos una tarifa plana que vale lo mismo en cualquier momento? He tenido el privilegio de dirigir un estudio en el MIT, donde doy clase, que se llama La Compañía Eléctrica del Futuro. Más bien debiera llamarse Cómo los servicios eléctricos se pueden suministrar en el futuro. Y en este trabajo, que se ha publicado hace menos de un mes, lo presentamos en Washington el día 15 de diciembre y en Bruselas el día 8 de diciembre, nos hemos hecho una serie de preguntas que hemos tratado de contestar. La primera es cómo podríamos crear un campo de juego nivelado entre los recursos energéticos distribuidos, de los que acabo de hablar, y los recursos energéticos centralizados, las grandes centrales, las grandes líneas de transporte y de distribución. Y cómo puede hacerse para que puedan competir y puedan colaborar entre ellas de una manera eficiente. La siguiente pregunta es darnos cuenta de que los recursos, dependiendo de dónde están localizados, tienen un distinto valor. No es lo mismo el kilovatio hora que se está generando en un extremo de la baja tensión en una línea de distribución que el kilovatio hora que se genera con una central de carbón en el sistema de transporte. Tampoco es lo mismo un kilovatio hora en un cierto momento de la noche, por ejemplo, a las 4 de la madrugada, que un kilovatio hora a las 9 de la noche cuando la demanda es máxima y los recursos energéticos son más caros. Y finalmente nos concentramos en cuál es la regulación que debe adaptarse, la regulación de las empresas de distribución, y entiendo que precisamente ahora en Chile está teniendo lugar una revisión de la regulación de las empresas de distribución, con lo cual es un excelente momento para pensar sobre estos temas, en donde tenemos que adaptarla a esta nueva realidad. Como tengo un tiempo limitado, voy a únicamente comentar sobre las dos primeras preguntas, cómo crear un campo de juego nivelado y cómo revelar el valor de cada tipo de recurso de acuerdo con su momento o su localización. Y me voy a centrar en dos únicamente de las recomendaciones clave que hemos hecho en este estudio. La primera recomendación es crear un sistema eficiente y global de precios y cargos regulados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, precios sería el valor económico que tiene aquellos servicios que se proporcionan por medio de un mercado que genera un precio.
Y cargos regulados se refiere a las actividades monopólicas de redes de transmisión y de distribución que se tienen que asignar sus costes a los usuarios con cargos regulados. Es imprescindible que haya una radical mejora de cómo se calculan estos precios y estos cargos regulados para que los agentes distribuidos, los recursos distribuidos, puedan reaccionar a las condiciones del sistema. Sin esto, no tiene sentido el disponer de los recursos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en esta forma de ver el sistema eléctrico como un todo integrado, donde hay demanda y hay generación por todas partes, las señales económicas de precios y cargos regulados vienen a ser como las señales de un sistema nervioso en un organismo que indican a cada célula, a cada punto del sistema, ya sea una central grande, ya sea una batería colocada en un edificio, cuál es la condición del sistema en ese momento y cuánto vale los servicios que puede proporcionar. Cuando hablamos de servicios, tal vez están pensando únicamente en energía, pero la electricidad tiene más servicios. Está la potencia firme, está el resolver problemas de congestión en la red, está el resolver problemas de tensiones en la red, están los servicios complementarios de reservas de operación, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de servicios con valor económico que se pueden proporcionar tanto por los recursos centralizados como por los recursos distribuidos. Un principio básico para asignar estos precios, estas señales, es que no nos importa lo que ocurra detrás del contador, detrás del medidor. Cuando hay un punto de conexión, en ese punto de conexión, en la vivienda o en el centro comercial o en la pequeña industria, detrás puede haber un panel solar, puede haber una microturbina, un microcogenerador, puede haber una batería, puede haber un vehículo eléctrico, puede haber unos dispositivos electrónicos que reaccionen de diferente forma para gestionar la demanda. Bien, pues lo que nos importa a nosotros, lo que les importa al sistema eléctrico es, en un determinado momento y en ese punto de conexión, si el sistema está inyectando potencia o está retirando potencia y cuánta. No nos importa si eso ocurre porque la batería se descarga, porque el panel solar produce más, porque la microturbina está generando o porque he quitado un dispositivo que estaba consumiendo electricidad. Da lo mismo. Por tanto, es necesario saber en cada momento cuánto, bueno, en cada momento, o en cada media hora, o en cada hora, cuánto ese punto de conexión, ese edificio ha generado y cuánto ha tomado de electricidad, para poder valorar esa aportación o ese retiro adecuadamente. Obviamente, para eso hacen falta utilizar contadores avanzados. El que los contadores avanzados, contadores horarios, son imprescindibles, me he dado cuenta esta noche, precisamente leyendo unas noticias, que es un progreso inevitable en esa dirección. Lo que he leído esta noche es que en China ya han instalado 347 millones de contadores avanzados. O sea, no parece que el camino hacia los contadores avanzados tenga vuelta atrás. ¿Es esto demasiado complicado para el usuario final? ¿Debemos estar mirando todo el rato a un panel para saber cuál es el precio de la electricidad y cuánto debe saber la tostadora de pan que debe recibir una señal económica del sistema? Obviamente no. Es decir, tenemos que simplificar las cosas para el usuario. Y esta gráfica lo que simplemente está indicando es que de todo el aluvión, todo el conjunto de señales que le pueden llegar a la vivienda, debiera haber un agregador, una entidad que tome esa información, que haya aprendido de la respuesta de la vivienda, que haya contratado con el usuario cuánto es la temperatura que quiere tener, cuáles son sus patrones más o menos de conducta, y de acuerdo con eso determine y le diga sube o baja. Y con eso la Smart Box que tendríamos en nuestra casa determinaría cómo responder. La segunda recomendación es revelar el valor individual de cada recurso distribuido atendiendo a su valor local, darnos cuenta de cuál es el valor que tienen los servicios energéticos en diferentes puntos del sistema y el efecto de economías de escala.
hay que darse cuenta de dos puntos importantes. Uno es que tenemos recursos que ya existen en el sistema. Tenemos la demanda que puede responder. Tenemos o tendremos a lo mejor vehículos eléctricos que los hemos comprado para desplazarnos, no los hemos comprado para dar un servicio eléctrico, pero que pueden dar un servicio eléctrico. Pero también otro aspecto importante es darnos cuenta de los efectos de las economías de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que un panel solar se puede colocar el mismo panel en un tejado. Aquí estamos viendo Alemania, que no es el país más soleado del mundo, pero han decidido el tener muchos paneles solares. Tienen el equivalente a 43 centrales nucleares de potencia en paneles solares distribuidos. Bien, pues los paneles se pueden colocar de esta manera, pero también se pueden colocar en un centro comercial, en los tejados, se pueden colocar en granjas solares de mediano tamaño o se pueden colocar en grandes centrales de mucho tamaño. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de esto? Las que ven en este gráfico. El coste es mucho mayor, apreciablemente mayor, toda esa línea azul claro, cuando lo colocamos en un tejado a cuando lo colocamos en una gran central de varios megavatios. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el coste de instalación, de mantenimiento, es más alto cuando lo colocamos en un tejado, lo cual no quiere decir que no lo debamos hacer, pero que debemos ser conscientes de esa diferencia. Igualmente pasa con las baterías eléctricas, es decir, con aquellos recursos que se pueden colocar a diferentes niveles de tensión. Esta es una batería Tesla para uso doméstico, esto es una batería industrial que se coloca en una subestación, y de nuevo tenemos el efecto de economías de escala, un coste decreciente cuando la instalación es de mayor tamaño. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta del valor adicional local que tiene un recurso. Y tenemos aquí una lista de todos los servicios que pueden proporcionar los recursos energéticos: la energía, la potencia firme, la calidad de servicio, resolver problemas de red, y unos de ellos tienen carácter local y otros no. Bueno, este valor local puede ser positivo, haciendo que sea más rentable el recurso, o puede ser negativo, añadiendo costes, porque a lo mejor hay un uso muy alto de la red que está haciendo el recurso distribuido. Un ejemplo que hemos estudiado en este estudio, en un lugar bastante congestionado de la red en el estado de Nueva York, nos dice cuánto pueden ser los valores locales por resolver problemas de red, por dar potencia firme, etcétera, y el total acaba siendo un valor bastante alto, $85 por megavatio hora, de todos los valores locales por estar en distribución con respecto a estar en un lugar centralizado. Pero si vamos a otro punto del estado de Nueva York, los valores locales son muy pequeños, porque no hay apenas congestión y no hay problemas que los recursos distribuidos puedan resolver mejor que los recursos centralizados. Este valor local hay que compararlo con las economías de escala para determinar cuál es la localización más eficiente. Y la comparación pues, se indica en esta gráfica. La parte de la derecha son los valores adicionales de coste por economías de escala y la parte de la izquierda es el valor local. Bueno, si comparamos una cosa con la otra, podemos decidir si es más económico bajo el punto de vista de producción de servicios eléctricos, sin tener en cuenta la preferencia del consumidor, si es mejor colocarlo de una forma distribuida o de una forma centralizada. Y aquí tenemos la comparación con la otra situación en el estado de Nueva York. Por tanto, en resumen, y es mi última transparencia, lo que tratamos de hacer con nuestro análisis, mirando hacia el futuro del sector eléctrico, es crear un marco regulatorio y los medios de medición y promover los medios de medición, los medios de comunicaciones que permiten que los recursos distribuidos y los recursos centralizados puedan competir y colaborar eficientemente en igualdad de condiciones, de forma que nosotros mismos, los políticos, los reguladores, tomen decisiones expresando las preferencias que tengamos y asumiendo las consecuencias económicas de estas decisiones. Así que este es el Congreso del futuro. Respecto al futuro, lo que entendemos es que nuestro rol, nuestro papel, no es predecirlo, sino facilitarlo. Según dijo Antoine de Saint-Exupéry
el autor del Principito. Y muchas gracias por su atención. Ahí estaba Ignacio Pérez Arriaga con esta exposición del año 2016, encargado de elaborar el libro blanco para la reforma de la regulación del sistema eléctrico de España. Su exposición, Valor distribuido y centralizado de los recursos energéticos. Nos señaló en esta exposición que algo importante está cambiando en el sector energético y viene desde abajo, desde la distribución. Ahora los consumidores tienen una capacidad de gestión mayor, todo esto en relación a su suministro. Todo esto será sin precedentes. Junto a Ignacio Pérez Arriaga hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Ahí están todas las exposiciones que estamos presentando en este especial Congreso Futuro. Pueden acceder a ellas de manera gratuita. Ciencia, tecnología, humanidades, arte y también innovación. Síganos a través de las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Mientras ustedes ingresan a la página de Congreso Futuro, nosotros hacemos un breve alto. Ya volvemos con más de las exposiciones presentadas en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Los futuros posibles continúan en este especial. Volvemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro. Súmate a nuestra comunidad, a revivir las reflexiones, las ideas, preguntas y respuestas que cientos de científicos nos han planteado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento, que nació en el año 2011 en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, que preside el senador Guido Girardi y que integran los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con el respaldo de los científicos que han participado en Congreso Futuro, de científicos nacionales, de la Academia Chilena de Ciencias, de las distintas universidades, el mundo político, público, privado y la sociedad civil. Les recuerdo que este programa también lo estamos transmitiendo en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Siempre el compromiso ha sido acercar la ciencia y el conocimiento de manera gratuita a toda la ciudadanía y llegar con ella a todos los rincones de Chile. Por eso queremos que te sumes a través de las plataformas de las distintas municipalidades en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Tenemos un programa especial dedicado a la alimentación, también al entretenimiento y mucho más. Quédate con nosotros, aquí comienza este especial Congreso Futuro. Partimos este especial Congreso Futuro con una chilena que nos visitó en el año 2017. Me refiero a Marisa Viveros. Ella es ingeniera eléctrica de la Universidad de Concepción. Actualmente se dedica a soluciones y estrategias para IBM, telecomunicaciones y media a nivel global, pero en particular se dedica al 5G Mobile Communication y Edge Computing. En su exposición de 2017 nos recomendó un libro, Abundancia, el futuro es mejor de lo que piensas, del innovador Peter Diamandis y Steven Kotler. Nos señaló que el postulado de este libro apunta a que la tecnología produce abundancia donde hay escasez. Y ella lo afirma así, considerando el entretenimiento. ¿Pero a qué se refiere Marisa Viveros y cuál es la vinculación que tiene con la computación cognitiva? Nos quedamos entonces con la exposición ofrecida por Marisa Viveros en el año 2017, La era de la computación cognitiva en comunicaciones y entretenimiento. Aquí está. Buenas tardes. En primer lugar, no puedo dejar de dar las gracias por el honor de estar aquí con todos ustedes y por la invitación a este importante congreso. Quisiera empezar la presentación realmente poniendo un planteamiento que la tecnología realmente crea crecimiento en múltiples dimensiones, crea crecimiento en nuestro conocimiento,
en nuestras operaciones, en todo lo que hacemos y la sociedad en general. De manera que, a diferencia de otros expositores en la exposición, voy a tomar algo que todos nosotros vivimos: comunicaciones y entretención. Algo que todos queremos pasar nuestro tiempo de forma más efectiva, la forma más provechosa, usando nuestro tiempo. De manera que comunicaciones y entretención va a ser algo importante, y le mostraré algunos ejemplos de lo que estamos haciendo nuestros investigadores en esa área. Veamos primero, la comunicación ha sido importante para el hombre desde los primeros comienzos. Desde la prehistoria, los tiempos de los egipcios con los papiros, vamos a la imprenta en el 1490 y tanto, y luego viene la televisión a principios de los 1900, incluyendo radio, periódicos entre medio, pero comunicación ha sido una de las factores más importantes en la evolución de nuestra sociedad. Ahora, si consideramos el paso siguiente que llevamos ahora, es todo acerca de comunicación digital. Lo que está pasando ahora, somos todos creadores, somos todos participantes de eso, estamos usándolo, pero al mismo tiempo estamos creando. Estamos usando herramientas como YouTube, Facebook, Instagram, para poner todo nuestro contenido. Por lo tanto, nos volvemos ahora partícipes de esa creación y de esa comunicación. Hay un libro que escribió una persona de Silicon Valley que se llama Abundancia. Les recomiendo que lo lean. Él postula el postulado de que la tecnología realmente produce abundancia donde hay escasez. Y yo sinceramente creo que en cuanto a entretención y entretenimiento, definitivamente esa es la posición. Ahora, me gustaría darles dos ejemplos concretos de cómo se estamos utilizando estas nuevas tecnologías. Hemos hablado muchas veces en esta conferencia acerca de computación cognitiva. ¿Cómo utilizamos esa computación cognitiva now en entretención? Y permítame darle el primer ejemplo, que es en el cine. Hace poco, 20th Century Fox llamó a IBM y le dijo: estoy produciendo una película que es un poco de terror, es ciencia ficción, y usa algunos aspectos de inteligencia artificial. ¿Podríamos ustedes trabajar con ustedes para crear un tráiler de la película que sea hecho con inteligencia artificial? De modo que nuestros científicos hicieron toda la verificación de la película, la analizaron todos el video y crearon segmentos que son los actos de la película. Cuando las personas estaban más contentas, cuando estaban tristes, cuando tenían miedo. Ellos crearon todos esos puntos altos y crearon un tráiler a partir de eso. Ahora eso fue una ayuda al cineasta para que él pudiera construir el tráiler ahora y verificar que efectivamente eso es lo que quería. Pero esa es una forma como estamos utilizando inteligencia artificial en algo muy concreto, en producir now diferente comunicación a todos los usuarios, a todos los audiencia. Ahora, otro ejemplo es creación de música. Quizás algunos de ustedes conocen a Alex the Kid. Él es un productor de música que ha ganado Grammy Awards. Él está trabajando con otros científicos en crear algo que se llama Watson Beat. ¿Cómo funciona esto? Alex the Kid, él provee 20 segundos de lo que él quiere que sea la nueva música. En verdad, esos 20 segundos reflejan su parte espiritual, sentimental, de cómo quiere expresar su música. Watson ahora tiene toda una biblioteca de canciones, y es casi como un DJ artificial, y él crea y le indica a Alex cuál podría ser la canción basada en esa melodía de 20 segundos y cómo esa melodía se mantiene a través de la música.
Es muy interesante cómo Watson ahora y esta máquina cognitiva, que no solamente IBM está trabajando en ese tipo de cosas, pero muchas otras empresas, cómo esas máquinas cognitivas ahora ayudan a crear a estos artistas. Escuchemos ahora un pedacito de la música. Sonido. I think Watson Beat is cool because it does implement emotion in its kind of output. And obviously emotion is the most important part of everything I do. So that's always going to be interesting to me. If you just kind of... I'll take the marbles. Let's try it. Esperamos que en el futuro muchos artistas ahora estarán inspirados y podrán crear nuevas músicas con este tipo de aplicaciones. Desde mi punto de vista, dará fuerzas disruptivas en este momento en la sociedad que están pasando. Los usuarios, la audiencia, nosotros, realmente tenemos mucho poder. Realmente demandamos lo que queremos. Ya no nos conformamos con lo que nos dan, ¿verdad? Usuarios están siendo más poderosos. La segunda parte es la conectividad. Todos tenemos nuestros celulares, nuestros iPads, otros computadores, donde estamos siempre conectados de manera que tenemos más información y somos más poderosos en esa área. Video, evidentemente, será el futuro de todos nosotros. 80% de las comunicaciones que se realizarán serán vía video. Y las redes sociales. Chile participa mucho de las redes sociales y ustedes indican qué les gusta, qué no les gusta. Realmente han sido, el usuario de nuevo se convierte en el, como yo digo, la reina o el rey en este nuevo ambiente, de manera que todos tenemos que responder en forma diferente. Otro ejemplo disruptor en el área de comunicación y entretención es la creación de contenido. Antiguamente, los creadores, los autores, los artistas tenían que ir por varios pasos, como se indica en el lado izquierdo, para poder publicar su música. Podrían pasar 3, 4, 6 meses antes que se publicara. Hoy en día pertenecen a un ecosistema. Y ese ecosistema donde todos están conectados, los tiempos son muy rápidos y puede comprar una canción hoy día o un video hoy día y es publicado inmediatamente. De manera que estos cambios también están haciendo a todos nosotros pensar en forma diferente de cómo interactuamos en este ecosistema. De nuevo, poder que tiene el creador, poder que tienen los usuarios para entender o adquirir ese tipo de entretención a medida que vamos pasando. Y obviamente hay aplicaciones que hacen hacer esto mucho más fácil de crear y, por supuesto, de compartir. Ahora, hay 3, yo diría, principios o mecanismos para poder enfrentar estas disrupciones. Una es la interacción. La interacción entre las empresas que producen o los artistas que producen esta creación y los usuarios. Esa interacción la podemos hacer mucho más estrecha, la podemos hacer mucho más natural, podemos en un futuro cercano entender sus expresiones faciales, lo que ellos expresan a través de su cuerpo y no solamente lo que escriben, sino que también lo que están pensando y cómo se sienten, sus sentimientos. De manera que esa interacción va a ser en el futuro mucho más cercana. Descubrir, el segundo principio en este nuevo mundo, descubrir cuando hay tanta información que está almacenada sobre todo nosotros, sobre todo el contenido, descubrir que hay relaciones, que hay hipótesis que se pueden probar, de manera que podemos hacer un mundo mucho mejor con esta. La tercera parte es decidir cómo proveemos recomendaciones más personalizadas, entretención más personalizada, como la televisión en el futuro va a proveer una programación para cada uno de nosotros o quizás para un grupo de nosotros que estamos interesados quizás en ciencia, quizás en música, quizás en historia. Va a producir una programación y estamos trabajando en este momento con empresas en Europa donde estamos realmente llevando a cabo estos prototipos que están entendiendo más al usuario desde el punto de vista físico y proveer ese descubrimiento y esa decisión de darles a ellos lo que desean
en vez de tener 200 canales disponibles, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Evidentemente, la computación que existía hasta unos pocos años atrás ya no es suficiente. Necesitamos un computador infatigable que realmente esté analizando, que esté aprendiendo, ¿verdad?, problemáticas nuevas, que está razonando y entendiendo nuevas hipótesis, que está evolucionando en el aprendizaje y a medida que evoluciona y aprende más, aún se puede realimentar más y tomar mejores decisiones más precisas. Y finalmente, la interacción más humana que tenemos cada día más con estos sistemas, en los cuales podemos realmente pensar que este computador quizás va a ser un amigo nuestro, ¿verdad? De manera que esa infraestructura, cosas que los humanos generalmente no pueden hacer, accesar todos los datos, procesar todo eso, generalmente un humano es incapaz de hacerlo. Sin embargo, nosotros podemos resolver ambigüedades, ¿verdad? Por lo tanto, esa es nuestra propuesta de cómo podemos resolver este tipo de situaciones. Ahora, para terminar, estas cosas no son lejanas. Quizás estamos conversando y mucha gente está pensando, esto es ciencia ficción, quizás pasen 10 años más, pero hoy en día estas cosas ya se están dando, ¿ya? Estas soluciones ya están siendo usadas y quizás ustedes mismos ya las están usando. Esa visión de personalización de individuos y audiencia ya está ocurriendo. Pero en el futuro lo que esperamos es que haya una microsegmentación de los usuarios de manera de entendernos mucho mejor. Que hablamos también de la capacidad de diálogo y de interacción, que es mucho más humana, para poder tener mejores soluciones y tener nuestro tiempo libre mucho mejor, ¿verdad? Y en tercer lugar, la adaptabilidad. Dado el contexto, depende de dónde esté, depende de cuando haga mucho calor, ¿verdad? Como aquí. Dependiendo del contexto, esas recomendaciones van a ser diferentes. Depende de cómo nos sintamos, tristes, alegres, van a tener esas recomendaciones. Así que tenemos un futuro que realmente va a ser no solamente bonito en el área de medicina, en el área de cybersecurity, como decía, como dio el anuncio, o quizás en construir cosas, ¿no? Pero también lo estamos explorando en todo lo que sea comunicaciones y entretención, lo cual, pues que quizás 60 o lo que sea, 40% de nuestro tiempo es usado en esto, por lo tanto debemos tener las soluciones correctas, ¿verdad? Así que quisiera terminar realmente enfatizando lo que ya he nombrado. Cognitividad y entender al usuario está generando una mayor interacción, una mejor comunicación. Y esto genera crecimiento. Quizás nosotros pensaríamos que no, pero generalmente está creciendo crecimiento en todo. Conocimiento, cómo nos comportamos, cómo evolucionamos, cómo evoluciona nuestro trabajo, todo esto está produciendo crecimiento. De manera que un mundo abundante es el que se nos espera, donde vamos a poder donde hay escasez, podremos aplicar tecnología para producir nuevos recursos. Con ese pensamiento los dejo a ustedes. Muchas gracias. We can watch right here. This is great. Muy buenas tardes. Yeah. Ha experimentado grandes cambios durante las últimas décadas. El más relevante que ha tenido lugar recientemente ocurrió precisamente o se inició en Chile en 1981, cuando el sector eléctrico comenzó a tener un mercado mayorista de electricidad y se separaron las actividades de la producción eléctrica de otras. Este cambio regulatorio se ha extendido por todo el mundo y fue aquí, precisamente en Chile, hace unos 30 años, cuando yo empecé a interesarme por el mundo de la regulación y aprendí mucho de los expertos chilenos. Ahora está teniendo lugar otro cambio importante también
que en este momento, en vez de ser un cambio que viene top-down, partiendo del mundo de la gran generación, proviene del bottom-up, proviene desde abajo, desde el mundo de la distribución. Y esto ocurre por la presencia de recursos energéticos distribuidos, tales como están viendo aquí los paneles solares instalados en viviendas o en diferentes edificios, los dispositivos como puede ser los termostatos inteligentes que permiten adecuar la demanda a las condiciones del mercado eléctrico, las baterías que se pueden colocar en residencias, en diferentes edificios y también en las subestaciones, en diferentes puntos estratégicos de la red. Esto nos obliga a cambiar nuestra forma de ver, nuestra perspectiva del sector eléctrico. Esta es la perspectiva tradicional, en la cual tenemos las grandes centrales de generación, el transporte de electricidad, la red de distribución y unos consumidores que típicamente son pasivos y simplemente consumen electricidad con unos patrones de consumo predecibles. Bien, pues el nuevo paradigma no está claro si predomina más bien lo centralizado o predomina lo distribuido. Yo he tratado de representarlo de esta manera, en la cual pueden ver que hay una zona, un núcleo mallado, que sería la red de transmisión y la red de alta tensión de distribución, y luego una red radial, y nos encontramos con que tenemos consumo y tenemos generación y tenemos diferentes dispositivos distribuidos por todo el sistema. Este cambio de perspectiva tiene muchas importantes implicaciones regulatorias. Una de ellas es que los consumidores, o antiguamente consumidores, ahora tenemos una capacidad de gestión del suministro eléctrico que nunca habíamos tenido antes. Y podemos, a través de nuestra gestión del consumo eléctrico o de la producción de electricidad, expresar nuestras preferencias. De la misma manera que para alimentarnos no solo buscamos los nutrientes básicos al mínimo coste, sino que tenemos preferencias respecto al tipo de comida que más nos gusta y al tipo de restaurante donde preferimos asistir. Cuando compramos un teléfono no compramos el más barato que existe, sino tal vez el más cool, o buscamos otras características que tienen más que ver con nuestras preferencias, nuestra forma de ser, o cuando compramos un vehículo de la misma manera, pues también podemos hacer lo mismo o podremos hacer lo mismo pronto con nuestra gestión de la energía, concretamente de la electricidad. Ven aquí una casa en la cual hay una smart box que recibe información a través del Internet de las cosas, de los diferentes dispositivos que tenemos en la vivienda. Podemos ajustar el nivel de luz en las ventanas, podemos diferir o utilizar en determinados momentos la gestión de la demanda, podemos almacenar la electricidad que estamos produciendo en unos paneles solares en ciertos momentos en que la electricidad es más barata y soltarla, generarla cuando la electricidad es más cara, etc. Bien, para que esto ocurra es necesario que los dispositivos que tenemos, que nosotros nos enteremos de cuáles son las condiciones que tienen lugar en el sistema, porque si no todos estos recursos distribuidos energéticos se desaprovechan. Es decir, ¿de qué nos vale tener un termostato que puede reaccionar a los precios? ¿Y de qué nos sirve tener una batería eléctrica que puede almacenar energía cuando es barata y entregarla cuando es cara, si no sabemos, tenemos una tarifa plana que vale lo mismo en cualquier momento? He tenido el privilegio de dirigir un estudio en el MIT, donde doy clase, que se llama La Compañía Eléctrica del Futuro. Más bien debiera llamarse Cómo los servicios eléctricos se pueden suministrar en el futuro. Y en este trabajo, que se ha publicado hace menos de un mes, lo presentamos en Washington el día 15 de diciembre y en Bruselas el día 8 de diciembre, nos hemos hecho una serie de preguntas que hemos tratado de contestar. La primera es cómo podríamos crear un campo de juego nivelado entre los recursos energéticos distribuidos, de los que acabo de hablar, y los recursos energéticos centralizados, las grandes centrales, las grandes líneas de transporte y de distribución.
y cómo puede hacerse para que puedan competir y puedan colaborar entre ellas de una manera eficiente. La siguiente pregunta es darnos cuenta de que los recursos, dependiendo de dónde están localizados, tienen un distinto valor. No es lo mismo el kilovatio hora que se está generando en un extremo de la baja tensión en una línea de distribución que el kilovatio hora que se genera con una central de carbón en el sistema de transporte. Tampoco es lo mismo un kilovatio hora en un cierto momento de la noche, por ejemplo, a las 4 de la madrugada, que un kilovatio hora a las 9 de la noche, cuando la demanda es máxima y los recursos energéticos son más caros. Y finalmente nos concentramos en cuál es la regulación que debe adaptarse, la regulación de las empresas de distribución, y entiendo que precisamente ahora en Chile está teniendo lugar una revisión de la regulación de las empresas de distribución, con lo cual es un excelente momento para pensar sobre estos temas, en donde tenemos que adaptarla a esta nueva realidad. Como tengo un tiempo limitado, voy a únicamente comentar sobre las dos primeras preguntas: cómo crear un campo de juego nivelado y cómo revelar el valor de cada tipo de recurso de acuerdo con su momento o su localización. Y me voy a centrar en dos únicamente de las recomendaciones clave que hemos hecho en este estudio. La primera recomendación es crear un sistema eficiente y global de precios y cargos regulados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, precios sería el valor económico que tiene aquellos servicios que se proporcionan por medio de un mercado que genera un precio. Y cargos regulados se refiere a las actividades monopólicas de redes de transmisión y de distribución que se tienen que asignar sus costes a los usuarios con cargos regulados. Es imprescindible que haya una radical mejora de cómo se calculan estos precios y estos cargos regulados para que los agentes distribuidos, los recursos distribuidos, puedan reaccionar a las condiciones del sistema. Sin esto no tiene sentido el disponer de los recursos distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en esta forma de ver el sistema eléctrico como un todo integrado, donde hay demanda y hay generación por todas partes, las señales económicas de precios y cargos regulados vienen a ser como las señales de un sistema nervioso en un organismo que indican a cada célula, a cada punto del sistema, ya sea una central grande, ya sea una batería colocada en un edificio, cuál es la condición del sistema en ese momento y cuánto vale los servicios que puede proporcionar. Cuando hablamos de servicios, tal vez están pensando únicamente en energía, pero la electricidad tiene más servicios. Está la potencia firme, está el resolver problemas de congestión en la red, está el resolver problemas de tensiones en la red, están los servicios complementarios de reservas de operación, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de servicios con valor económico que se pueden proporcionar tanto por los recursos centralizados como por los recursos distribuidos. Un principio básico para asignar estos precios y estas señales es que no nos importa lo que ocurra detrás del contador, detrás del medidor. Cuando hay un punto de conexión, en ese punto de conexión, en la vivienda o en el centro comercial o en la pequeña industria, detrás puede haber un panel solar, puede haber una microturbina, un microcogenerador, puede haber una batería, puede haber un vehículo eléctrico, puede haber unos dispositivos electrónicos que reaccionen de diferente forma para gestionar la demanda. Bien, pues lo que nos importa a nosotros, lo que les importa al sistema eléctrico es, en un determinado momento y en ese punto de conexión, si el sistema está inyectando potencia o está retirando potencia y cuánta. No nos importa si eso ocurre porque la batería se descarga, porque el panel solar produce más, porque la microturbina está generando o porque he quitado un dispositivo que estaba consumiendo electricidad. Da lo mismo. Por tanto, es necesario saber en cada momento cuánto, bueno, en cada momento o en cada media hora o en cada hora, cuánto ese punto de conexión, ese edificio ha generado y cuánto ha tomado de electricidad para poder valorar esa aportación o ese retiro adecuadamente. Obviamente para eso hacen falta utilizar contadores avanzados.
el que los contadores avanzados, contadores horarios, son imprescindibles, me he dado cuenta esta noche, precisamente leyendo unas noticias, que es un progreso inevitable en esa dirección. Lo que he leído esta noche es que en China ya han instalado 347 millones de contadores avanzados. O sea, no parece que el camino hacia los contadores avanzados tenga vuelta atrás. ¿Es esto demasiado complicado para el usuario final? ¿Debemos estar mirando todo el rato a un panel para saber cuál es el precio de la electricidad y cuánto debe saber la tostadora de pan que debe recibir una señal económica del sistema? Obviamente no. Es decir, tenemos que simplificar las cosas para el usuario. Y esta gráfica lo que simplemente está indicando es que de todo el aluvión, todo el conjunto de señales que le pueden llegar a la vivienda, debiera haber un agregador, una entidad que tome esa información, que haya aprendido de la respuesta de la vivienda, que haya contratado con el usuario cuánto es la temperatura que quiere tener, cuáles son sus patrones más o menos de conducta, y de acuerdo con eso determine y le diga sube o baja. Y con eso la Smart Box que tendríamos en nuestra casa determinaría cómo responder. La segunda recomendación es revelar el valor individual de cada recurso distribuido atendiendo a su valor local. Darnos cuenta de cuál es el valor que tienen los servicios energéticos en diferentes puntos del sistema y el efecto de economías de escala. Hay que darse cuenta de dos puntos importantes. Uno es que tenemos recursos que ya existen en el sistema. Tenemos la demanda que puede responder. Tenemos o tendremos a lo mejor vehículos eléctricos que los hemos comprado para desplazarnos, no los hemos comprado para dar un servicio eléctrico, pero que pueden dar un servicio eléctrico. Pero también otro aspecto importante es darnos cuenta de los efectos de las economías de escala. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que un panel solar se puede colocar el mismo panel en un tejado. Aquí estamos viendo Alemania, que no es el país más soleado del mundo, pero han decidido el tener muchos paneles solares. Tienen el equivalente a 43 centrales nucleares de potencia en paneles solares distribuidos. Bien, pues los paneles se pueden colocar de esta manera, pero también se pueden colocar en un centro comercial, en los tejados, se pueden colocar en granjas solares de mediano tamaño, o se pueden colocar en grandes centrales de mucho tamaño. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de esto? Las que ven en este gráfico. El coste es mucho mayor, apreciablemente mayor, toda esa línea azul claro, cuando lo colocamos en un tejado a cuando lo colocamos en una gran central de varios megavatios. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que el coste de instalación, de mantenimiento, es más alto cuando lo colocamos en un tejado, lo cual no quiere decir que no lo debamos hacer, pero que debemos ser conscientes de esa diferencia. Igualmente pasa con las baterías eléctricas, es decir, con aquellos recursos que se pueden colocar a diferentes niveles de tensión. Esta es una batería Tesla para uso doméstico, esto es una batería industrial que se coloca en una subestación, y de nuevo tenemos el efecto de economías de escala, un coste decreciente cuando la instalación es de mayor tamaño. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta del valor adicional local que tiene un recurso. Y tenemos aquí una lista de todos los servicios que pueden proporcionar los recursos energéticos, la energía, la potencia firme, la calidad de servicio, resolver problemas de red, y unos de ellos tienen carácter local y otros no. Bueno, este valor local puede ser positivo, haciendo que sea más rentable el recurso, o puede ser negativo, añadiendo costes, porque a lo mejor hay un uso muy alto de la red que está haciendo el recurso distribuido. Un ejemplo que hemos estudiado en este estudio en un lugar bastante congestionado de la red en el estado de Nueva York, nos dice cuánto pueden ser los valores locales por resolver problemas de red, por dar potencia firme, etcétera, y el total acaba siendo un valor bastante alto, $85 por megavatio hora, de todos los valores locales por estar en distribución
con respecto a estar en un lugar centralizado. Pero si vamos a otro punto del estado de Nueva York, los valores locales son muy pequeños, porque no hay apenas congestión y no hay problemas que los recursos distribuidos puedan resolver mejor que los recursos centralizados. Este valor local hay que compararlo con las economías de escala para determinar cuál es la localización más eficiente. Y la comparación pues, se indica en esta gráfica. La parte de la derecha son los valores adicionales de coste por economías de escala y la parte de la izquierda es el valor local. Bueno, si comparamos una cosa con la otra, podemos decidir si es más económico bajo el punto de vista de producción de servicios eléctricos, sin tener en cuenta la preferencia del consumidor, si es mejor colocarlo de una forma distribuida o de una forma centralizada. Y aquí tenemos la comparación con la otra situación en el estado de Nueva York. Por tanto, en resumen, y es mi última transparencia, lo que tratamos de hacer con nuestro análisis, mirando hacia el futuro del sector eléctrico, es crear un marco regulatorio y los medios de medición y promover los medios de medición, los medios de comunicaciones que permiten que los recursos distribuidos y los recursos centralizados puedan competir y colaborar eficientemente en igualdad de condiciones, de forma que nosotros mismos, los políticos, los reguladores, tomen decisiones expresando las preferencias que tengamos y asumiendo las consecuencias económicas de estas decisiones. Así que este es el Congreso del futuro. Respecto al futuro, lo que entendemos es que nuestro rol, nuestro papel, no es predecirlo, sino facilitarlo, según dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Y muchas gracias por su atención. Ahí estaba Ignacio Pérez Arriaga con esta exposición del año 2016, encargado de elaborar el libro blanco para la reforma de la regulación del sistema eléctrico de España. Su exposición, Valor distribuido y centralizado de los recursos energéticos. Nos señaló en esta exposición que algo importante está cambiando en el sector energético y viene desde abajo, desde la distribución. Ahora los consumidores tienen una capacidad de gestión mayor, todo esto en relación a su suministro. Todo esto será sin precedentes. Junto a Ignacio Pérez Arriaga hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Ahí están todas las exposiciones que estamos presentando en este especial Congreso Futuro. Pueden acceder a ellas de manera gratuita. Ciencia, tecnología, humanidades, arte y también innovación. Síganos a través de las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país en Congreso Futuro en tu comuna en línea. Mientras ustedes ingresan a la página de Congreso Futuro, nosotros hacemos un breve alto. Ya volvemos con más de las exposiciones presentadas en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Los futuros posibles continúan en este especial. Volvemos.